Bueno, estamos de regreso. Está con nosotros don Raúl Valencia y estamos hablando de cuestiones políticas. Yo decía, cuando uno revisa en quiénes serán los candidatos a Chiclayo, lamentablemente encontramos más de lo mismo y lo que requerimos de verdad, y lo decimos con toda sinceridad, es candidatos que tengan propuestas. Olvídense, ya yo no soy, que yo soy periodista, tomen una opinión como un chiclayano más. Vivo 30 años acá, soy de la sierra, pero vivo 30 años. Yo no quisiera que se elija un próximo alcalde en base a una tremenda y orquestada campaña contra Beto Torres, es decir, para decirle de todo, de la A a la Z. No, sería más de lo mismo. Señores, en Chiclayo, como en la región, tenemos que elegir a personas que tengan propuestas, porque los problemas de Chiclayo, de La Victoria, de Leonardo Ortiz, los conocemos de memoria, los problemas de la región los conocemos de memoria. Señores, en esta oportunidad hay que elegir a personas que tengan propuestas de solución, pero propuestas reales, tampoco como algunos pues que están soñando, ¿no? Chiclayo no es por si acaso Las Vegas, tampoco somos Miami, no somos Barcelona ni Valencia, que es una ciudad que avanzó rapidísimo, no estamos en Europa, estamos en el Perú. ¿Que podemos aspirar? Sí podemos aspirar, pero para aspirar a ello tenemos que empezar, Chiclayo en el caso específico, de cero. Las propuestas, señores, van a ser lo que sirvan, pero propuestas realistas, no disparates que yo he escuchado a más de uno ya que dice en cada conversación, ¿no? Un poco más y ya nos dicen que Chiclayo van a poner un tren eléctrico subterráneo, ¿no? Que es una aspiración, por supuesto, tenemos que aspirar a ello, pero Chiclayo es una ciudad pero tan desordenada que tenemos que utilizar la mente para llegar a otro tipo de propuestas y soluciones. Estamos con don Raúl Valencia. Don Raúl, ¿cómo le va? Buenas noches. Luis Felipe, muchísimas gracias por la oportunidad de volver a estar en tu set, de tu espacio televisivo y bueno, efectivamente... Bueno, en realidad vamos a hablar de la ley del servicio civil, pero me acaba de informar que usted ha recibido hace unos minutos una importantísima noticia y esto es muy bueno dentro de lo que siempre hablamos de cómo los muchachos que quieren estudiar deben preguntar su facultad o su universidad está acreditada. Bueno, aquí hablamos de facultades. Bueno, don Raúl, usted tiene una importante información para quienes, ojo, quieren ser maestros. Bueno, sí, efectivamente, creo que es grato a través de tu medio comunicar a la audiencia que efectivamente nuestra universidad es la primera universidad en el norte del país que ha logrado la acreditación de la Facultad de Educación. En ella, la Escuela de Educación Primaria, y en unos 2 meses más, Luis Felipe, estaremos acreditando la segunda escuela en educación. Es decir, creo que con el ejemplo se predica. Yo creo que ya es el momento, y comparto contigo lo que acabas de señalar a propósito de las próximas justas electorales. Lo que el país necesita y nuestra región necesita y nuestra capital necesita son propuestas. Propuestas. No necesita ya más diagnósticos. Pero propuestas realistas. Evidentemente, pues. Propuestas que naturalmente vayan de la mano con, diríamos, los recursos financieros y económicos que son lo único que van a traducir esas propuestas en realidad. Claro. Y los planes de gobierno se deben elaborar en base a la realidad de cada ciudad. Seguramente usted ha visto en otro lugar también que en la campaña pasada más de uno presentaba su plan de gobierno, pero que lo habían bajado de internet, sobre todo de ayuntamientos de España, ¿no? Cierto. La realidad de España es distinta a la nuestra. Acá se tiene que elaborar propuestas de solución en base a la realidad. Es más, la realidad de Chiclayo, por ejemplo, es distinta a la realidad de Lima, solo ahí. Entonces, los planes deben ir en base a ello, ¿no? No, sin ir muy lejos, solamente a la de Piura o a la de... A la de Trujillo, ¿no? Que nos han sacado 20 años. Son realidades diferentes, somos vecinos, pero bueno, pues tenemos nuestra propia idiosincrasia, nuestras propias formas de ver las cosas y nuestra propia problemática. Por lo tanto, creo que los próximos contendores en la justa electoral tendrán que ya ahora pasar por los sets de televisión obligadamente, y ahí tú juegas
un papel protagónico e importante, tener... porque definitivamente aquí se tiene que desvestir a quienes realmente quieran, ¿no es cierto?, tener el privilegio y el honor de gerenciar nuestra ciudad. Porque es una empresa, la municipal es una empresa. Totalmente de acuerdo. Y mayormente las empresas municipales técnicamente están quebradas, pero se mantienen porque el Estado les inyecta dinero, y cuando falta dinero van a papá gobierno. ¿Me puedes dar plata para construir pistas? Y así no es la cosa, no. Yo le decía en interno, acá tenemos que apoyar a quienes tienen propuestas. Los que no tienen propuestas, lamentablemente, habrá que decirles, oye, tu propuesta no sirve, y si no tienes, ¿para qué vas a venir a hablar? Pues, ¿no? Bueno, chiquitito nada más, ¿qué debe tener una universidad, por ejemplo, para poder acreditar, en este caso, una especialidad como educación primaria, que es el caso de La Vallejo? Ojo, la única especialidad acreditada en el norte en educación, solo primaria, es la de ustedes. ¿Qué debe tener? ¿Qué debe presentar? Bueno, en verdad la acreditación es una experiencia bastante rica y compleja. Ya. No es... a ver, en castellano, para que la gente lo entienda. Es infraestructura, equipamiento, calidad docente, procesos administrativos, logística, infraestructura de deportes, de servicios, y entre otras cosas también la necesidad de contar con un espacio que le dé confort y comodidad a los estudiantes. Es decir, acreditar una carrera significa realmente evaluar toda la universidad, no es solamente la facultad. No, eso te obliga, nos obliga realmente a de pronto tener la infraestructura en condiciones que evidentemente claro. Es decir, pase la prueba de fuego. Don Raúl, es decir, si una universidad quiere acreditar una facultad o una escuela, debe tener obligatoriamente su campus universitario. Cierto. O sea, el que tiene campus alquilado no va. O sea, es una obligación. No, sí, propio. Absoluto. Universidad significa, entre otras cosas, pues darle, digamos, el confort y la comodidad a los estudiantes para que puedan desarrollar su labor académica, su labor de proyección social, y esto no se puede hacer pues en un local alquilado, de ninguna manera. Tiene que Por ser lo tanto, campus propio. Todas esas universidades que están, digamos, alojadas en locales alquilados, no, definitivamente están absolutamente fuera de contexto. Muy bien, y me dice que en 2 meses está ya la facultad ¿de qué? ¿Secundaria? No, inicial. Ustedes tienen inicial, primaria y secundaria. Inicial, primaria, idiomas y las demás carreras profesionales. ¿No tienen secundaria? No hay secundaria. No hay secundaria. No hay secundaria. ¿Por qué? Bueno, la verdad es una muy buena pregunta. Esto es algo que el vicerrectorado académico está evaluando para el próximo año. Proponer la creación de la escuela de especialidades, ¿no? Así es. Entonces, pero lo otro es que, Luis Felipe, y tú lo conocerás, y la teleaudiencia también, el interés por la población joven que aspira a una carrera profesional no ve en la educación ninguna alternativa seria, sostenible, viable, de una vida cómoda, de una vida que le permita realmente tener, digamos, lo mínimo indispensable que todos quienes aspiramos. Yo le digo lo a una siguiente, profesión. Una vez más, quienes quieran estudiar una carrera y van a una universidad, algunas lógicamente, hay carreras que en ninguna universidad tiene acreditación, pero hay otras que sí. Pregunten si están acreditadas o en todo caso están en ese proceso de acreditación. Si ni siquiera están en proceso de acreditación, mejor no hagan nada, estudien en otra universidad. Bueno, yo lo he invitado para hablar de esta nueva ley del servicio civil. Todos, absolutamente todos, y los propios trabajadores del Estado son conscientes que el Estado es ineficiente, y fundamentalmente es ineficiente porque hay un pésimo recurso humano. Cuando se les contrató, cuando ingresaron a trabajar, lamentablemente no se vio ningún tipo de requisitos más que pertenecer a un determinado grupo político. He dicho como periodista y como peruano que es una de las reformas más importantes en los últimos 30 años.
Reforma que lamentablemente tiene serios problemas porque esos puntos controversiales no fueron capaces de discutirse en su momento como debe ser en el Congreso de la República. A usted, como economista y como gerente que ha sido de diferentes entidades, ¿qué le parece de manera general, esta ley que acaba de aprobarse en el Congreso de la República? Bueno, en principio, para ser objetivo, transparente, creo que esta es una ley que va a permitir que el Estado realmente se modernice, va a permitir que el trabajador, ¿no?, que hoy día está, digamos, adscrito a 3 regímenes laborales totalmente perversos, el último, el CAS, que es, diría yo, el más lacerante, porque están estos más de 220,000 trabajadores fuera de todo beneficio social que con justicia deberían de tenerlo. En todo caso, a grandes rasgos y de manera general, yo digo que esta ley es positiva, que hay la necesidad, digamos, de hacer algunos ajustes, algunos correctivos, no le quita de ninguna manera la importancia de la forma en que realmente se ha concebido la ley, porque, vuelvo a reiterar, los mismos trabajadores, una vez que tengan, digamos, la información cierta y objetiva, se van a percatar de lo beneficioso que significa para ellos entrar en esta nueva forma de empleo que el Estado ha planteado, ha aprobado y que tiene 6 meses para su reglamentación, es decir, a partir de enero del próximo año recién estará entrando en aplicación y el próximo concurso o el primer concurso o selección, como se le llama, estará pues implementándose probablemente a fines del primer semestre, mediados del segundo semestre del próximo año, tiempo en el cual el Estado, a través de sus instituciones, va a preparar, va a capacitar a quienes hasta ese momento vienen sirviendo al Estado. Muy bien, y 6 años también para que se ejecute totalmente la ley. Cierto. A ver, el tema es el siguiente. Hay puntos, insistimos, la ley en general es buena, cierto, pero hay puntos que debieron discutirse. Los trabajadores están recolectando firmas, van a pedir su inconstitucionalidad, van a hacer la marcha de los 4 suyos 27 y 28, lo cual es de verdad muy preocupante por los actos de violencia y cuidado que estemos hablando de muertos. ¿Qué hacer con estos puntos? Como por ejemplo el tema de las negociaciones colectivas, con el tema de las evaluaciones, que los trabajadores tienen un poco de temor, con este tema, por ejemplo, que no sé si están cerrando una puerta o están abriendo un portón con respecto a la contratación de personal con ciertos requisitos que le corresponde directamente a los que manejan las entidades públicas. ¿Qué hacer con estos puntos que ha llevado a la gente, a los trabajadores a las calles? Bueno, mira, Luis Felipe, yo personalmente creo que el justo temor de los trabajadores del Estado por el tema de la evaluación tiene un precedente. Y es que cuando se hizo el ejercicio de la evaluación sobre pretexto de, digamos, hacer de un Estado mucho más ágil, competitivo y todo lo demás, evidentemente se procedió de la peor forma. Es decir, hay una herida en el consciente del trabajador cuando realmente mira de forma retrospectiva de la forma en que se dio esta evaluación para sí efectivamente despedir de manera, diría yo, abusiva. Hay una amarga experiencia, pero en este caso, Luis Felipe, la ley es muy clara. ¿Por qué? Yo creo que ahí el trabajador, cuando lea, vuelvo a reiterar con un poquito más de acuciosidad, se va a dar cuenta que la evaluación ya no es como tiempo atrás. La evaluación va a estar orientada específicamente, digamos, al dominio y al manejo de las competencias por el cual el trabajador ha sido contratado para una función específica. Y ahí, Luis Felipe, va a salir lo que tú has señalado, yo comparto contigo. En los gobiernos anteriores se ha incorporado al Estado gente a punta de tarjetazo. La mayoría de trabajadores estatales. Entonces, yo te pregunto y le pregunto a Televidente, ¿está usted de acuerdo con que los impuestos suyos, míos y de todos los peruanos
puedan ser realmente mal utilizados, manteniendo, ¿no es cierto?, trabajadores que ingresaron al Estado sin las competencias adecuadas, por el cual tú, yo y todos nos quejamos. Entonces, esta evaluación que va, digamos, a desarrollarse a finales del próximo año o mediados del segundo semestre, no se va a dar de la noche a la mañana. Va a haber un proceso de capacitación en el cual el trabajador va a poder, ¿no es cierto?, adquirir, renovar, mejorar las competencias que el puesto exige para su continuidad. No van a haber preguntas que estén fuera de contexto, como sí se hizo tiempo atrás. Y ese es el tema, justamente. Por ejemplo, en este punto de las evaluaciones, los dirigentes, y con razón, dicen, bueno, pues en realidad aquí se va a repetir, y además no olvidemos pues que detrás de los sindicatos hay fuerzas políticas, ¿no? Pero, insisto, los trabajadores tienen razón, porque por un lado, demostrando justamente la ineficiencia del Estado, es que no fueron capaces de dar a conocer como debe ser lo que significa esta ley a todos los trabajadores y a todos los peruanos, ni siquiera en estos momentos. No hay más que comentarios de alguna gente del oficialismo, pero el Estado como Estado no está difundiendo los propósitos de esta ley. Pero en el tema de evaluaciones dicen, por ejemplo, Luis Felipe, de todas maneras van a haber despidos, porque finalmente, ¿quiénes nos van a evaluar? ¿Acaso no nos van a evaluar aquellos que con una justificación los van a tener que contratar, como por ejemplo ministros, gerentes, etcétera, etcétera? Y dicen, pues, oye, la evaluación pues ya no va a ser objetiva, va a ser subjetiva y por ahí seguramente nos pueden votar. Por eso digo, estos puntos debieron discutirse un poco más. Bueno, evidentemente, y creo que ahí podemos un poco converger en una relativa coincidencia. O sea, creo que este tema de la evaluación, de la forma, por lo menos como yo he leído e interpretado, realmente está casi, diría yo, exenta de un tema subjetivo, que sí es lo que se ha hecho tiempo atrás. 1. 2. El hecho de tener un organismo externo, ajeno a la organización o a la institución pública, que vaya a evaluar al trabajador, también es una garantía. Finalmente, Luis Felipe, va a ser matemáticamente imposible que tú y yo podamos, diría yo, sacar de la mente del trabajador ese temor, ese prejuicio de que detrás de todo esto hay el insano propósito de despedir a todo el mundo. Evidentemente esto yo creo que es un exceso, ¿no?, en la imaginación, no tanto del trabajador, sino de los dirigentes gremiales, que creo yo están preocupados porque van a perder cuota de poder. En verdad que sí. No, pues si se han anulado las negociaciones colectivas, bueno, ya no hay razón de ser, pues no, ya no hay razón de ser. Pero ahí, por ejemplo, ese es un punto que estoy seguro, ahora que se sentará el Ejecutivo o el Presidente... Supongo que la reglamentación nos van a tener que llamar. No, naturalmente, y esa es la etapa más rica. El proceso de la reglamentación realmente es la oportunidad, ¿no?, para poder enriquecer, mejorar y ajustar aquello que por ahora a ti y a mí nos preocupa, y obviamente con mayor razón a los trabajadores. Pero yo digo una vez más, ¿no es cierto?, del 100% de trabajadores en el sector público, ¿tú sabes qué porcentaje realmente tiene derecho a la negociación colectiva? El 16%. ¿El resto no? El resto no. Entonces... falta de información, pues. Entonces, yo pregunto, entonces, ¿cuál es la preocupación de los trabajadores por el tema de la negociación colectiva? Si no lo tienen, no lo tienen, hermano. Entonces, yo creo que ahí, definitivamente, vuelvo a reiterar, ¿no?, y coincidir contigo, falta información. Y creo que el gobierno, como tú has señalado, ¿no?, detrás de cámaras, ha tenido una terrible debilidad. El no tener los operadores políticos, lo que efectivamente, que
hubieran preparado, ¿no es cierto?, el lanzamiento de esta nueva ley para evitar todo este... El tema es con el gobierno lo pierde porque no tuvo operadores políticos y esta ley, que es una reforma de las más importantes de los últimos 30 años, la han metido en una serie de problemas porque lamentablemente no han tenido operadores políticos. Y como no han tenido operadores políticos, lo único que han hecho es jalar... El Ejecutivo la presenta al presupuesto, a la Comisión de Presupuesto, la aprueban, dejan de lado la segunda votación y punto, se acabó. Digo, no se perdía nada si, por ejemplo, los puntos que justamente ahí iban los trabajadores a la calle a decir, ¿saben qué? El 80% de ley ya está aprobada, estos 5 artículos o 7 artículos que es motivo de discusión, bueno, alarguemos pues la discusión una semana más o un mes más. El tema es que esta ley no debió tener consecuencias como las que estamos viendo, enfrentamientos de policías peruanos contra trabajadores peruanos. Y fundamentalmente insistimos en el tema de operadores políticos. Porque cualquier operador lo hubiera hecho, por ejemplo, a Isla y a Humala, oye, aguanta un ratito. Por ejemplo, en el tema cuando tú propones que una resolución judicial no debe ser tomada en cuenta, hay que discutirlo un poco naturalmente, más. lógico. ¿Por qué? Porque se pueden ir al Tribunal Constitucional y te la declaran inconstitucional. Entonces, paremos la mano, discutamos un poco más. En el tema de negociación colectiva, lo que usted dice, muy bien, hay que darle información, pero ¿saben qué? Hay que abrir pues el canal del Estado que transmita absolutamente toda la discusión, donde estén parlamentarios y también estén los representantes de los trabajadores, algo que no se hizo. ¿Cierto? Absolutamente. No se hizo, y ahí están las consecuencias, ¿no? Yo por eso, yo vuelvo a reiterar, ¿no? Que definitivamente la ley per se es buena. Creo que estos aspectos que estamos analizando serán naturalmente la agenda de los próximos días o semanas, sí. Cuando se sienten los dirigentes gremiales con el presidente o con el Ejecutivo y puedan realmente ahí, diría yo, clarificar. Pero de una cosa estoy casi convencido, esta ley no tiene marcha atrás, definitivo. Casi estoy seguro. Y es que al final... Ya la promulgaron, así ¿no? es. No. Ahora, bueno, los puntos controversiales en su, ¿cómo se llama? Su reglamentación. Así es. Ahí tienen que convocar a todos. No, yo creo que sí, pero vuelvo a reiterar, nosotros tenemos que pensar en país. No El podemos... tema es cómo hacemos al Estado eficiente. Usted me contaba un día, por ejemplo, que viene de zona de extrema pobreza, igual que yo vengo de zonas de extrema pobreza, y es increíble. Yo le cuento a don Raúl, cuando yo regreso a mi caserío, cada cierto tiempo, cada medio año, a veces 8 meses, y encuentro la misma escuela y esas mismas viejas carpetas donde yo me senté a estudiar mi primaria, siguen ahí, esas pizarras ya que están todo poliadas, ahí siguen. ¿Por qué? Porque el Estado es ineficiente. No tenemos postas médicas y si hay postas médicas no tienen una buena atención. Los médicos atienden a la hora. O sea, conclusión, el Estado no es eficiente. ¿Por culpa de quién? Por culpa del propio Estado. ¿Qué queremos los peruanos? Que el Estado sea eficiente. Y exactamente, dar ese paso significa romper un paradigma, significa romper con el pasado, significa romper con esas viejas formas que le han hecho daño al Estado, que le hace daño a sus trabajadores. ¿Por qué? Porque imagínate, en la forma remunerativa del trabajo que tiene el Estado peruano, hay 400 formas de remunerar. Increíble, algo, ¿no? Realmente escandaloso. Y esto, Luis Felipe, se ha prestado a algo que tú has venido, me parece, desde hace muchos años cuestionando, ¿no? Criticando. Corrupción. ¿Cómo puede ser posible, ¿no?, que un empleador tenga 400 formas de remunerar a un trabajador? Tú mira la boleta de... Dios mío. Pero lo peor de todo esto es que el trabajador, el día que se jubile, o el día que deje el sector público, tiene una liquidación con un básico de 100 soles, de 150 soles, y yo pregunto, los que están en el régimen de la 276 y de la 728, que tienen ese problema, ¿qué futuro en su vejez les espera, hermano? Claro, cuando usted habla, por ejemplo, de qué pasa con un trabajador cuando se jubila,
Bueno, en campaña política al Congreso siempre hablamos de estos temas, ¿no? Tú ves la boleta de un trabajador del Estado y encuentras pues el básico de 150, 200, creo que de un maestro es 300 soles, no recuerdo muy bien. El día que se jubilen, eso van a ganar. Hay una historia de esos profesores que acaban de decirles, muchachos, acaban de cumplir 65 años, muchas gracias, chau, se acaban de ir hace menos de un mes. Creo que en Lambayeque se han ido algo de 205, si no me equivoco. Sí, maestros. Muy bien, ellos hasta fines de junio han ganado 1.300, 1.400, pero en su boleta aparecía pues básico, creo que es 350 o 400, no recuerdo muy bien. El resto son puro bonificaciones. Esas son 400 formas diferentes. Sí, diferentes. Justo a eso iba. Cuando hablamos de las 400 formas diferentes, ahí están bonificación por el día del queso, bonificación por el día del zapallo, etcétera, o sea, etcétera. Son bonificaciones no pensionables. No pensionables. Ese es el problema, hermano. Señores, mi hermana, donde trabaja mi hermana, uno de sus profesores en Tucumán fue invitado y ya se tuvo que ir porque llegó a los 65 años. ¿Saben cuánto le van a pagar este mes de julio? Este mes de julio va a ganar los 350, que es el básico. Básico. Así es. Suena duro decirlo, pero eso va a ganar ese señor. 65 años que por supuesto en ningún otro lado le van a dar chamba. Yo pregunto, Luis Felipe. Eso no es justo. Yo pregunto, Luis Felipe. Eso no es justo. ¿Puede ser ético, puede ser moral que un dirigente sindical realmente salga a las calles a protestar por algo que es mucho mejor de lo que va a tener, ¿no?, la gente a la que supuestamente lidera y representa? Porque con la nueva ley va a tener la justa remuneración, los 1.300, los 1.000 en el básico. No, pero ojo, los dirigentes yo los he contratado, no, yo los he entrevistado, ellos están de acuerdo con la ley, ellos están en contra de cuestiones muy específicas de esta ley. Ojo, por eso vuelvo a decir, el gobierno ha sido muy torpe en este tema, ha sido demasiado torpe. O sea, es la primera vez que una gran masa laboral que dice, sí, ¿saben qué? Como Estado y como entidad en la que laboramos, somos ineficientes. Cierto, perfecto, estamos de acuerdo que esto debe reformarse. La ley es buena, pero este punto y este punto no estamos de acuerdo. Punto. A eso voy. Si los mismos trabajadores reconocen que gran parte de la ley es buena, ¿por qué el Estado, por qué el Ejecutivo y el Legislativo no fue capaz de decir, ya muchachos, paremos la mano, lo que está bueno, ya lo aprobamos? ¿Qué puntos no están de acuerdo? Estos puntos, hay que discutirlos, ¿les parece? Llamemos a todos los que corresponde, no solo los dirigentes de Lima, llamemos a los representantes de los gremios, no sé, del norte, del sur, del centro, qué sé yo, y ¿saben qué? Que le pido de favor a los dueños de los medios de comunicación que transmitan en vivo y en directo esa discusión, porque es la reforma más importante del Estado. No, definitivamente. Ahí se le fue al Estado, ahí se le fue al gobierno. La torpeza de no manejar con inteligencia todo esto, y fundamentalmente pues porque no tiene operadores políticos, tiene ayayeros, que es otra cosa. Bueno, yo creo que añadiendo a todo lo que tú estás señalando como debilidad de la forma en que se enfrentó esto, creo que hay un mérito que no hay que retasearle, es haber asumido el coraje, o haber tenido el coraje de sacar adelante esta ley que realmente necesita el país para poder competir y garantizar este crecimiento que ahora que la crisis ya ha entrado al país necesita pues de un Estado más ágil, más moderno, más eficaz, más competitivo, que promueva, Luis Felipe, ¿no es cierto?, la venida de capital nacional, sobre todo internacional, y no ser lo que es hasta ahora el Estado, un freno, una rémora que hace difícil, ¿no es cierto?, el ingreso de capital extranjero al Perú. Claro, pero recordemos que la ineficiencia del Estado, el responsable, es el propio Estado. No, por eso. Justamente, yo le decía la vez pasada en una conversación, el Estado debe asumir su responsabilidad. A ver, ¿quién tiene la culpa que eso sea inmanejable? Y un día le hablaba con usted, hablábamos del tema de educación, ¿no? Que un amigo mío dijo, o sea, ¿en qué yo voy a ordenar esto? Yo te apuesto, y le digo, yo te apuesto que no pasas del mes, duró 15 días, ¿no? Porque el Estado está corrupto, disculpen la palabra, está corrupto. O sea, aparte de ineficiente, es corrupto.
Entonces, el Estado también debe asumir su responsabilidad, porque es el único que ha permitido todo esto. Cuando yo digo, por ejemplo, usted va a cualquier municipalidad, en la actualidad, cualquier municipalidad, sí, cualquiera. Del 100% de trabajadores, actuales, el 50 o 60% de trabajadores son los que ingresaron en los últimos 15 años, no por su capacidad, sino gracias a su carnet político, si es aprista, si es populista, si fue fujimorista, si fue de APP. Ese es el gran drama. Pero finalmente son parte del Estado y el Estado lo permitió. El Estado permitió que tengan un montón de negociaciones colectivas, pactos colectivos, qué sé yo. Entonces, el Estado debió comprender eso y también enfrentar eso de una manera mucho más inteligente. Bueno, yo creo que definitivamente todo es perfectible. Y yo abrigo la esperanza de que efectivamente los gremios... En la reglamentación, espero. Así es, ¿no? Los gremios sindicales, ¿no? Tendrán la oportunidad de aportar, tendrán la oportunidad de reivindicarse con el país. También, Luis Felipe. O sea, no miremos las cosas desde una sola óptica. Los sindicatos y sus dirigentes son corresponsables de toda esta desgracia. Entonces, hay que ser medio cara dura para salir afuera y decir que todo está mal. Desde ese punto de vista, me parece que un ejercicio como el que tú y yo estamos haciendo, que trata de ver la problemática con una perspectiva positiva. ¿El país necesita de esta herramienta? Sí. ¿Necesita en este proceso, digamos, sentarse, mejorar? A no dudar. Pero lo que no podemos hacer es engañar al pueblo, mentir al pueblo y decir que efectivamente lo que se viene es una ola de despidos masivos, algo que yo sí se los digo es absolutamente falso, no es correcto. ¿Quiénes realmente deben estar preocupados? Son aquellos, como tú lo has señalado, ¿no? Todos aquellos que ingresaron sin tener las competencias, sin tener las condiciones y que para nosotros los peruanos es un problema. Esa gente tiene todavía la oportunidad de estudiar, de capacitarse para que cuando llegue el examen pueda mantener su puesto de trabajo. 1, 2, a la primera no la van a votar. Tiene una segunda oportunidad al siguiente año y durante ese segundo año tiene la posibilidad de mayor capacitación. Ahora, mira, Luis Felipe, si después de ese segundo ejercicio no funciona, ya pues. Pero en este tema, ahí, por ejemplo, los trabajadores tienen temor y yo les doy la razón. Insisto porque pasaron algo muy, muy traumático en la década de Fujimori, porque yo entrevistaba también a los fujimoristas, decían más o menos lo mismo, porque los decían una cosa que yo destaco del fujimorismo, es que cuando ganaron no tenían ni a quién poner creo que Fujimori no tenía a quién poner como secretaria, sí. Pero fueron tan hábiles que rápidamente consiguieron operadores políticos, ¿no? Y decían más o menos lo mismo, no va a pasar nada, pero el tema es cómo lo van a evaluar. En el cómo, ahí viene, insisto, lo que ha fallado por parte del Estado, dar toda la información y escuchar, insisto, directamente a los dirigentes que tiene razón, también son responsables de todo lo que pasó, porque ellos cuando ingresaban gente nunca dijeron nada, y si los dirigentes eran del partido de gobierno, ya sea de un gobierno local, claro, regional o nacional, simplemente se callaban la boca, si metían 1.000, 2.000 no decían nada. O sea, aquí todos tenemos finalmente parte de culpa, ¿no? Creo que todos tenemos que aceptar también, hacer un mea culpa, si todos somos responsables, ¿no? Ahí, por ejemplo, faltó un poco más de información, ¿no? Y hasta hoy no se la están dando. No, totalmente de acuerdo. No, yo, créeme que no estoy defendiendo a este régimen, sino la esencia de la ley, ¿no? El efecto multiplicador y la forma como vamos a agregar valor, ¿no? Con una ley que realmente, de aplicarse tal cual está escrito, créanme que realmente el Perú va a tener la oportunidad de enfrentar esta crisis en mejores condiciones. De lo contrario, obviamente tendremos más problemas, entre otras cosas porque seguimos siendo una economía primaria exportadora, que en términos sencillos significa que todas las divisas que ingresan al país, el más del 70% provienen de la minería. No hay valor agregado, no hay industrialización. Por lo tanto, si la China ya decidió
desacelerar su economía y va a crecer a un 6%, obviamente en el mercado internacional los precios de los minerales han caído. Claro. No, y además yo estaba leyendo un artículo con respecto a ese tema. En realidad dicen, no toda la plata es de los chinos, hay mucho capital americano. Bueno. Y muchos de los americanos, bueno, de hecho ya Estados Unidos está volviendo a la normalidad, así que sacó mi plata de la China y la regreso a los Estados Unidos. Por ahí va la cosa. Estuve leyendo un artículo interesante. Pero esa es la globalización de la economía. La globalización. Donde ya las fronteras no existen. No existen. ¿No? O sea, las finanzas, digamos, se han globalizado de tal manera Claro. que hoy día, pues, tú no sabes. Invierten ¿no? donde están, donde la cosa está bien. Es correcto. Que serán capitales, llámenlo como quieran, golondrinos, lo que sea, pero así es la cosa. Punto final a este tema. Quiero su comentario con respecto a esta propuesta de la ley universitaria, que es lo otro que ha llevado a las calles a miles de estudiantes a protestar. Usted es gerente de una universidad. De hecho, estamos en una época, ya que hablamos de globalización, sinónimo de competencia, competir, profesionales competitivos. ¿Qué opinión le merece esta propuesta que, bueno, la sustenta un cachaco que es Daniel Mora? Increíble, solo en el Perú sucede eso, que los presidentes de la Comisión de Educación o son cachacos o son voleibolistas. ¿Cuál es su propuesta o cuál es su comentario con respecto a esta propuesta que ya es hartamente conocida? Bueno, primero que es otra de las es la segunda gran reforma que el país necesita. ¿No? Tenemos una ley universitaria que hace años ha hecho agua. ¿Que 73 no puede ser? no sirve. Entonces, hace tiempo que no sirve. pero hace décadas que no sirve. Ya cumplió su papel, su rol. Estamos en el siglo XXI, Luis Felipe. No estamos en el siglo XIX ni menos XX. Pero estamos con una ley que desgraciadamente no corresponde, ¿no?, a las circunstancias en el que el país a hoy los día tiempos actuales, enfrenta. mejor dicho. Así es. Porque esa ley es de la década del 70. Totalmente de acuerdo. Son más de 30 años, 40 años prácticamente. Entonces, el país, la economía y el mundo ha avanzado a una velocidad y nosotros nos hemos quedado estancados. Por lo tanto, no es nada grato, pero es cierto que tenemos una educación superior que también está venida menos. Entre otras cosas, porque aquí hay corresponsabilidad. Yo pregunto de manera objetiva, y ojo, soy vicerrector de una universidad. Yo pregunto, ¿qué han hecho durante tantas décadas quienes han estado al frente del liderazgo de la Asamblea Nacional de Rectores? ¿Dónde han estado? ¿A qué se han dedicado? ¿Son o no son corresponsables de esta situación dramática? Porque obviamente hay otros que le han echado leña al fuego y es el mismo Estado con su indiferencia, con su ineptitud, porque si ni siquiera puede atender, ¿no?, la educación básica regular, ¿te imaginas la educación superior? No, pues. Ha estado fuera de su agenda. Por lo tanto, creo que para desgracia, suerte, como quiera, ha tenido que ser un cachaco increíble, pero es un cachaco que ha puesto el dedo sobre la llaga. Eso es meritorio. Es meritorio. Que debieron de haberlo hecho quienes les corresponde por especialidad, por experiencia y por competencias, pues desgraciadamente. Pero que tampoco no los hicieron. hay en el Congreso, pues. Entonces no. No pero, los hay. Pero es la realidad, digamos, de la política del país. Es lo que tenemos finalmente. Pero bueno, yo digo siempre, veamos lo bueno de lo malo. Ya, ahora, Daniel Mora, la propuesta es recontra interesante aquí, la he comentado y la hemos debatido con mucha gente de manera muy amplia. En lo único, por ejemplo, que yo no comparto es en esa superintendencia. Claro. Esa superintendencia me huele a otra cosa, adscrita al Ministerio de Educación. Ya le meten ese tufillo político. Finalmente los ministros de Educación son las personas de confianza del presidente de turno. No, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y entonces dicen, la superintendencia va a reemplazar a la ANR y al CONAFU, pero la autonomía nadie la toca. No, pues es una forma inteligente de cómo el Estado, ¿no es cierto?, a través de esta superintendencia,
va a entrar, digamos, a tomar decisiones, ¿no?, políticas sobre lo que debería de, digamos, defenderse a todo tren, que es la autonomía universitaria. Yo también coincido contigo, no estoy del todo de acuerdo con esta superintendencia, porque definitivamente, sí, todo lo anterior a esta reforma de la educación superior se da, pues creo que sinceramente podemos pensar en positivo en que al país le viene tiempos mejores en la educación superior. ¿Por qué? Porque se está haciendo se está insistiendo en la necesidad de la acreditación. A eso quería llegar. Antes de llegar esa es la piedra angular. Antes de llegar al tema de la acreditación. A ver, ustedes desde las universidades, ¿qué están proponiendo? ¿Que desaparezca la ANR y el CONAFU y exista una superintendencia? ¿O que sigue existiendo la ANR y el CONAFU pero con ciertas modificaciones? ¿Qué se está proponiendo antes de entrar al tema de las acreditaciones, que es fundamental? Yo creo que realmente lo que necesita, y lo he expresado en otro momento también, es la reingeniería de la ANR. Por ahí va la cosa. Su no desaparición, es la reingeniería de la ANR. Porque la ANR es una alcahuetería completa. La ANR tiene que tener legitimidad. Y la legitimidad, Luis Felipe, no se gana siendo miembro de esa institución, sino siendo un factor crítico del desarrollo en la mejora de la calidad educativa del sistema universitario, desde donde estoy yo. Pero eso es lo que no hemos venido haciendo. Por eso yo digo, la ANR es un espacio que nosotros deberíamos de mantener, pero hay que hacerle una seria reingeniería, de tal manera que quienes luego lleguen ahí, obviamente, claro, y cuando rompan con el pasado. Y cuando se habla de reingeniería pasa por requisitos, por experiencia, formación, etcétera, etcétera. Pero una superintendencia, en realidad el proyecto real que encontró Mora, porque dicen que lo encontró, solamente incluía hasta la educación tecnológica, porque hasta ahí le corresponde al Estado, porque los institutos son creados por ley, por el Ministerio de Educación, punto. Pero de ahí a tener que meterse en la educación superior, como usted lo acaba de decir hace un momento, no pueden con la educación básica, no pueden con la educación tecnológica, porque en el Perú a gritos necesitamos profesionales técnicos, calificados, competentes, no pueden con eso. No pretendan pues meterse a algo mucho más complicado, Totalmente de acuerdo. Entonces, el tema de la acreditación, yo creo que lo fundamental aquí donde se va a tener que ver quién es quién en la educación superior es el tema de las acreditaciones, lo que hablábamos hace un momento. En el Perú va a llegar el momento, no sé, de aquí a 3 años o 5 años, lo que va a llegar en la que el postulante diga, quiero estudiar Derecho, perfecto, elige. Cuando llegue, en vez de preguntar cuánto cuesta la pensión, lo primero que debería preguntar, señor, ¿su facultad está acreditada, sí o no? Si dice no, lárguese a buscar información a otro lado. Hablemos un poco de las acreditaciones. De repente vamos a volver a lo mismo cuando empezamos la conversación, pero un poquito más amplio. ¿Por qué mucha gente le tiene miedo a las acreditaciones? Bueno, es lo mismo, de repente enojosa la comparación, es lo mismo que pasa con los empleados públicos con la ley Servir, ¿no es cierto? Que tienen miedo a la evaluación, que es una forma de acreditar tus competencias, Luis Felipe. En el sistema universitario, para las universidades, igualito. ¿Qué es la acreditación? Es, obviamente, tener ese certificado de calidad por el cual una institución externa, ajena a la universidad, con todas las prerrogativas del caso, ¿no es cierto?, dice, esta universidad, como en nuestro caso, modestia aparte, ¿no?, la César Vallejo, esta universidad acredita la escuela X. ¿Por qué? Porque tiene infraestructura, porque tiene equipamiento, porque tiene los servicios, porque tiene todo un sistema, digamos, operativo que funciona, es ágil, porque la calidad de atención a los alumnos es buena, porque la calidad docente y la calificación de los mismos también lo son. Es decir, es, diría yo, el factor que va a ayudar, Luis Felipe, a que
finalmente vuelva al Perú lo que hace muchas décadas tuvimos cuando existían esas universidades nacionales emblemáticas en el país, de donde salieron los mejores cuadros, ¿no?, que hoy día ya están muriendo poco a poco, ¿no? Y no hay una generación que los haya reemplazado. No hay, hermano. Entonces, yo le decía la vez pasada, el recambio generacional. Exacto. Por lo tanto, la acreditación, ¿no?, querido teleaudiente, es y debe de ser defendido, exigido por usted y por todos, porque es la única forma de poder, digamos, garantizar un futuro cierto y próspero para las generaciones que vienen atrás, para que ese profesional pueda tener la capacidad de algún día emigrar del Perú, si es que lo desea, y no tener que estar haciendo una función totalmente diferente para la que estudió 5 años, porque tenemos muchos profesionales fuera del país lavando baños, que no está mal. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque no tenemos acreditación, claro, hermano. Una cosa, yo sé perfectamente que con esta ley, insisto, con la observación que he hecho desde un primer momento, desde la superintendencia, por favor, esas son tonterías. Todo está bueno menos la superintendencia. El tema es que sí, porque aquí es obligación, sí o sí. Así o sea, es. con la nueva ley no hay nada que mire, que estoy viendo, que me falta plata. No, acreditación sí o sí para cada facultad y al final toda la universidad. Totalmente. De hecho, va a haber un plazo. Son 7 años. Son 7 años, pero va a ser bien difícil que todos en esos 7 años puedan acreditar todas las facultades. Pero de eso se trata. Tenemos que descremar, ¿no es cierto?, lo que hay en el mercado. No, o sea, permítame eso, a eso quiero llegar. ¿Y por qué va a ser bien difícil acreditar? Diferentes circunstancias económicas, porque para acreditar una facultad, porque aquí es facultad por facultad, se requiere, lamentablemente para muchos les incomoda eso, dinero para contratar a profesionales de primer nivel, porque tú no puedes invertir, hablemoslo así, invertir en profesionales de primer nivel. Y hay algunas universidades que están por otro lado, que van a pretender acreditarse con lo que ya tienen, con catedráticos pues que, por ejemplo, las nacionales van a tener complicaciones con catedráticos que no entienden que eso ya cambió, que el mundo está globalizado, que todo es competencia. Entonces, les den 7 o les den 10 años, van a tener complicaciones. Pero yo justamente digo, ¿no es cierto?, esta es una oportunidad, ¿no? Lo que para unos es una amenaza, yo creo que hay que verla como una oportunidad para el país. Vuelvo a reiterar. Para no estafar a los jóvenes. Así es, para el país. Y el país tiene que estar por encima de los intereses, ¿no?, de grupo o particulares. Por lo tanto, porque finalmente del 100% de los estudiantes universitarios, más del 50%, nos guste o no, están en las instituciones públicas, universidades públicas. Esos peruanos no tienen derecho, ¿no?, a tener un futuro realmente complicado. Claro, acá me dicen, no, lo que pasa es que con esa ley simplemente lo que va a sobrevivir es la educación privada. No, mentira. Pero aguanten un ratito, ¿pero qué? ¿Acaso las universidades públicas no tienen presupuestos? Claro que tienen presupuestos. No tienen. El tema es que lamentablemente la corrupción ha llegado a manejar estas universidades. Luis Felipe, discúlpame. Y en las universidades creadas por ley, ojo, y las universidades como la UDC, lamentablemente 1 o 2 personas se han enquistado en el poder, bueno, y no las podemos sacar porque lamentablemente la ley actual, esta ley de la década del 70, ya no sirve, pues, ya no sirve. Es decir, la propia ley, la propia actual ley universitaria está matando, pues, las universidades, hablemos de las emblemáticas, las nacionales y las privadas que han sido creadas por ley. No, sí, y lo que te quería decir era lo siguiente, ¿no? Pero por esta situación que estamos analizando, las universidades nacionales en Anca, Antunes de Mayolo, la Nacional San Antonio Abad del Cusco, mi universidad, ¿no?, que gozan, ¿no?, de canon minero. Es increíble. Tienen más de 400 millones de soles para investigación y no saben qué hacer.
no saben qué hacer. Yo pregunto. ¿Debe seguir así? Yo pregunto. ¿De qué nos quejamos? ¿De qué nos quejamos si no tenemos la capacidad de gestión? Tenemos recursos y no sabemos qué hacer. Ahora, otra cosa dicen, otro televidente me dice, no, pero aquí todo es democrático. Perdón, un ratito. No hablemos de las universidades como la César Vallejo, hablemos de las universidades creadas por ley. Perdón, democracia cuando, y yo lo cuento como anécdota, porque yo como egresado en la Universidad de Chiclayo, también de vez en cuando voy a votar a mi representante ante el Consejo de Facultad, el Consejo Universitario, sí, pues entran como oposición al que esté en el poder, y una vez que ganan la elección, le chancan la mano, hermano, y todo cambia. Cierto. O sea, ustedes, miren, la última elección de la Universidad Pedro Ruiz Gallo es la muestra más evidente de la informalidad, cómo se manejan las universidades públicas. Ahí, por ejemplo, muchos, ojo, eran oposición a don Agustín Ramos, para empezar, era primero socio de Ezequiel Chávarri, después se pelearon. Al final, habían como 10 personas que dicen, a ver, ¿qué ofrecen? Uno le decía 5.000, yo te doy 10.000. Por favor, ¿qué es eso? Y ahí se eligió un rector en base a un negociado. Cuando alguien paga para que vote por ti, ¿qué significa? Es evidente. Es corrupción. Es corrupción, pues. Es corrupción. Entonces, no me vengan a decir, pues, que la elección de los actuales rectores de las universidades estatales y las universidades creadas por ley son elecciones democráticas. Por favor. No es así. No es así, pues. Pero bueno, yo viendo una vez más, ¿no?, en positivo, yo creo que realmente el hecho de haber puesto sobre la mesa un tema que se ha venido conversando en voz baja durante muchísimos años, creo yo es un mérito. Que un cachaco lo haya hecho, pues bueno, ¿no? Algún día ese cachaco lo recordarán por haber puesto... Habrá que agradecerle. ¿No? De repente no tiene las formas para hablar porque es cachaco. Pero bueno, tuvo las agallas de poner una ley que obviamente nadie la ha querido discutir. Y va a salir, ¿eh? Y va a salir. Pero al final, Luis Felipe, tenemos que alegrarnos tú y yo y la población y el Perú de una cosa. Finalmente van a sobrevivir, ¿no es cierto?, en la educación superior, únicamente todas las universidades que logren acreditarse. Muy bien. Algo más. Otro televidente me pregunta, creo que debe ser no debe ser debe ser no sé, a ver, enemigo de la Vallejo, ¿no? O de las universidades privadas, no, y está bien la pregunta. Las formas no son las correctas, pero la pregunta es valedera. Dice, ¿pero qué hablan, pues? Dice los Acuña, si finalmente en esa universidad y en todas las universidades, los que egresan le resumo muy extenso el comentario, dice, todas las universidades tienen, pues, bachillerato automático y concursos se titulan. Sí, pues, lamentablemente. Pero es la ley. Porque la ley lo permite. La ley. O sea, ese tema. Nacional, es privada. O sea, el tema es, insistimos, aquí el tema es, la ley permite. Es correcto, por eso es que esta nueva ley la titula, el bachillerato. Mi bachillerato es con tesis. Cosa que antes era. Así era. Querido Luis Felipe, por eso tuvimos los profesionales que tuvimos. Desde que se, digamos, automatizó, tanto para públicas o privadas, es donde realmente se vino abajo la calidad y la exigencia para el ejercicio profesional. Claro, no es que los dueños o los rectores así lo quieran, no, es la ley. No, la ley o sea, si te permite la ley, pues lo haces. Y estás en todo tu derecho de hacerlo. Pero ahora no. Ahora bueno, no es el caso de su universidad, pero yo he escuchado en una propaganda donde dicen, ¿sabe qué? Usted ingresa a nuestra universidad y usted, cuando termine la carrera, automáticamente tiene su bachillerato y de inmediato lleva su curso de titulación y ya usted es un profesional. Ese es el principal error de la educación superior. Pero es una realidad. Terrible error. Es nuestra realidad, Luis Felipe. Eso es lo que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, sí, que combatir. Y nosotros como universidad, que ha entrado en serio al proceso de la acreditación, porque para hablar de lo que por lo menos yo tengo esa licencia, es que he demostrado que la acreditación es el camino a la excelencia, es el camino que realmente todo el sistema universitario debe de seguir para añadir valor.
para que ese profesional no sea realmente visto como Claro. un profesional de segundo o tercer o cuarto nivel. Don Raúl, pero si los que están metidos en el negocio, en el buen sentido de la palabra, del tema universitario, ya pues, yo sé que la ley es mala, pero tampoco puedo llegarle a decir, oye, estudia en mi universidad, automáticamente tienes tu bachillerato, No, y pero luego ya- ya es un curso y ya eres... Discúlpame, un ¿sabes ratito. cómo se llama eso? ¿Ya? Mercantilismo. Me ganó porque iba a decir esto. Y que yo están no estoy de vendiendo acuerdo papas, con no eso. están vendiendo papas, señores. No, están, señor, eso. Ojo, están ofreciendo una carrera profesional para que se salga. Miren, el examen final o los exámenes finales de los estudiantes universitarios, el primero es el bachillerato y el examen final para demostrar si estás en capacidad para salir a ejercer tu profesión es tu tesis con la cual vas a lograr tu título. Así es. Es igual que en el fútbol peruano dicen, ¿saben que hay un campeonato de apertura y clausura? No, ya, para ser campeón tienes que ganar todo, pues no. Claro. Y luego dicen, para que seas campeón nacional, pues tienes que ganar el partido final. Perfecto, el partido final de un estudiante es que presente su tesis y se la prueben después de exponerla. Recién ahí puede decir, gracias, soy profesional, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y así debe ser. Eso yo creo que en perspectiva soplan vientos positivos para no solamente la reforma del Estado, sino la reforma de la educación superior. Y creo que finalmente no hay mal que dure 100 años y ha llegado el momento de poner el dedo sobre la llaga en esos dos temas que le van a dar un dinamismo diferente al país respecto del mundo. Y disculpen, si nosotros no pensamos en términos globales, créanme que realmente estamos engañando a las generaciones que hoy día creen en nosotros y los que vienen atrás. Muy bien. Muchachos, miren, cuando ustedes vayan a otros países, los que tienen la oportunidad o los que han ido, no vayamos a Estados Unidos, vayamos a Ecuador, está cerquita. Nunca, es bien complicado encontrar a un profesional o de comerciante ambulante, o de chofer de un taxi, o de cocinero, qué sé yo. No lo encuentran. No, es que son universidades acreditadas. En el Perú, de cada 3 taxistas, por lo menos se encuentra a un bachiller. Así. Parece mentira, sí señor, esa es la realidad. Y en el Perú encontramos a profesionales del derecho, de ingeniería, como profesores en los colegios privados. ¿Por qué? Porque como son incompetentes, no les queda otra cosa que trabajar dictando clases. Esa es nuestra realidad y esa tiene que cambiar. Por Sí eso, o sí. Totalmente, por eso es que nosotros creo que tenemos la oportunidad histórica, somos aves de paso, hermano. Tenemos la responsabilidad histórica de darle al país y a la generación de hoy, de las que vienen sobre todo, realmente un instrumento que haga de ellos profesionales, peruanos, ciudadanos, ¿no es cierto?, que una vez culminado su objetivo inicial, puedan realmente ser un factor que añada valor al país, que añada valor a sí mismo y a sus familias. Lo contrario, vuelvo a reiterar, es seguir engañando a cuanto peruano sanamente cree en los mensajes comerciales que salen en los diferentes medios de comunicación. Muy bien, y aquí hay un comentario al teléfono que me dice, sí pues, y pensar Luis Felipe que estos son los profesionales, mira, con esta ley que actualmente están, por ejemplo, en las instituciones públicas, sí pues, cierto. Muchos dirán, por ejemplo, ¿por qué tenemos jueces tan idiotas? ¿Pero qué quieren que hagan, pues, la formación que han recibido? Bueno, aparte de la profesional, los valores, ¿no? Que obviamente ahí estamos, Pues, pero ¿no? son profesionales, más allá de los ¿En pero serio? más allá de los valores, don Raúl, si el abogado no ha tenido buena formación, si no lo enseñan a interpretar una ley, me decía mi profesor de Derecho, ¿qué le puedes pedir a ese señor si en algún momento llega a ser fiscal, llega a ser juez? Pues no, vemos lo que a veces siempre vemos unas resoluciones tan aberrantes, o algunos dictámenes tan aberrantes de fiscales y jueces, ¿no? Si su formación fue mala, van a ser malos como profesionales. Bueno, don Raúl, ha sido un gusto tenerlo por acá y seguramente permanentemente hablaremos de los temas de actualidad. No, yo, Luis Felipe, te agradezco sinceramente la oportunidad. Para mí es
un gusto, es un privilegio realmente tocar estos temas que obviamente no son fáciles, son sensibles. Uno tiene que aprender a fijar una posición con objetividad, con transparencia, pero también con firmeza. Y creo que el pueblo finalmente, tú y yo tenemos la responsabilidad de educar. Muy bien. Llevándole una buena información. Gracias, don Raúl. Gracias a ti. Muy bien, don Raúl Valencia estuvo con nosotros. Hay todo tipo de comentarios. Los malos yo los borro, los buenos los dejo. Muchachos, miren, es un tema muy sensible, el tema de la ley del servicio civil, y ese tema llamémoslo de la reforma de las universidades también es interesante. En lo único que coincidimos la mayoría es el tema de esa superintendencia. Eso sí, ahí nadie va. Ahí nadie está de acuerdo, no tienen por qué meter la política. El Estado es incapaz de manejar como debe ser la educación básica. No puede. Por eso que vemos cada vez más que los colegios nacionales se quedan sin alumnos. La culpa es del propio Estado, es del Estado. Bueno, vamos a una pausa. Después de la pausa regresamos con la entrevista a este muchacho